comenzar la siguiente clase, Romanos capítulo 11. Yo sé que esta clase es de administración, ¿verdad que sí? Sí. Ahora quiero que usted preste atención, por favor. El pastor me pidió que hablara de un tema importante. ¿Ok? Romanos 11, capítulo 29, y este tema es el llamamiento. El llamamiento. Ok, quiero que usted preste atención a lo que le quiero decir. Voy a tratar que sea clase, pero también voy a algunas veces a estar como predicando, también enseñando, entonces quiero que usted ponga atención. Hay unas cosas que yo le voy a decir que escriba, pero mire lo que dice Romanos 11, 29, por favor. Dice así: porque irrevocables son los dones y el llamamiento, ¿de quién? De Dios. De Dios. Entonces, la Biblia dice que el llamamiento de Dios es irrevocable. Oremos. Padre, gracias por esta noche. Te pedimos que esta última clase nos permita, Señor, a través de la Biblia poder entender lo que tú quieres decirnos. Habla a tu pueblo, habla a cada hermano, a cada hermana, que sean ellos edificados a través de la Biblia y que seas tú, Señor, a través de mis labios y de mi boca para poder decirles lo que tú quieres, Señor. Te ruego que nos permitas salir de esta clase sabiendo y teniendo más conocimiento de tu palabra para poder nosotros enseñar y también poder practicar en nuestra vida diaria. Te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo, Señor. Confiamos en ti, confiamos que tú nos vas a hablar. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, esta clase es el llamamiento y lo voy a hacer un poquito referente acerca de las misiones. El profesor me pidió que lo hiciera referente a las misiones, entonces te voy a pedir que por estos minutos, que es hasta las 9, ¿verdad? 9. Quiero que por estos minutos preste atención. El apóstol Pablo está escribiendo a los hermanos en Roma. Ahora, el mejor hombre, creo yo, para darnos el ejemplo del llamamiento, y no solamente del llamamiento, sino de el hacer caso y el ser obediente al llamamiento, es el apóstol Pablo, hablando en el Nuevo Testamento. Vamos a ver algún hombre a más acerca del llamamiento, pero Pablo nos está diciendo que los llamamientos, dice él, porque irrevocable, la palabra que usa Pablo es que acerca del llamamiento irrevocable es que no se puede deshacer lo que Dios ya dijo. Pablo está diciendo porque irrevocables son, dice él, los dones y el llamamiento de Dios. Hay dos cosas que Dios no nos quita cuando nosotros ya estamos en esta tierra. Hay dos cosas que Pablo dice que Él ya no nos puede quitar. Una cosa son los dones. Tal vez usted dice, pero ¿qué son los dones, predicador, hermano? ¿Qué son los dones? Son aquellas habilidades que Dios le ha dado a usted como un privilegio que solamente usted tiene. Por ejemplo, tal vez hay alguien aquí o alguien usted allá que usted sabe o es muy inteligente para aprender música. Yo no lo soy tal vez para aprender música, pero usted así tal vez, si usted le enseña piano, tal vez en 2 o 3 semanas ya aprendió piano. Yo no, yo batallo, pero ese es un don que Dios le ha dado a usted. Tal vez usted es muy inteligente para aprender la Biblia, se lo aprende fácilmente. Ese es un don que Dios le ha dado a usted. Tal vez usted tiene un don para hablar delante de la gente y usted no tiene pena y no se ve nervioso, no pasa nada. Ese don se lo ha dado Dios a usted, pero Dios dice que el don no se lo puede quitar. Ese ya es de usted, ya Dios se lo dio para usted. Pero escúcheme bien, el don viene desde que nosotros ya estamos en esta tierra, desde el vientre de nuestra madre. Pero el llamamiento, también la Biblia dice que viene desde que nosotros estamos en el vientre de nuestra madre. Incluso el Señor Jesucristo, Dios dice que cuando está hablando acerca del llamamiento, Él está hablando del profeta y Él dice que el profeta se molestaba y decía, Señor, pero es que mira cómo es la gente, mira las personas cómo me tratan, mira la gente no quiere ser salva, la gente no quiere arrepentirse, la gente le enseño y más le enseño y no quieren hacer caso. Señor, mira cómo es la gente. Y Dios le dice al profeta, ¿qué le dice al profeta? Él le dice, antes de la fundación del mundo, yo te llamé. Yo te llamé. ¿Por qué Dios le está diciendo eso a Jeremías? ¿Por qué? Porque el llamamiento de Dios viene desde antes de que nosotros hemos nacido en esta tierra.
Querido hermano, yo no sé usted, yo no le conozco a usted, yo no sé quién sea usted, tal vez yo no le conozco más que ahora, tal vez apenas si sé su nombre, no sé en qué familia vive, yo no sé de qué parte de la ciudad es, yo no sé de qué parte del país es, incluso yo no sé qué esté pasando en su familia en estos momentos, pero hay algo que yo sí le quiero decir a usted, Dios sabe todo antes de la fundación de este mundo. Desde antes que nosotros existiéramos en este mundo y nosotros pudiéramos conocer este mundo, Dios ya sabía que David iba a ser llamado a ser un predicador. Yo no lo sabía hasta que Dios me lo mostró, pero Dios sabía que desde antes de la fundación del mundo, yo ya había sido llamado para el ministerio. Querido hermano, déjeme decirle algo, el ministerio no es algo místico. Mucha gente piensa que el ministerio, Dios va a poner una lámpara, ¿verdad? Una luz y decir, oh, tú eres llamado para el ministerio. Pero no, Dios no va a hacer eso. Dios lo hizo con ciertos hombres, como Pablo cuando se le apareció, ¿verdad? Sobre el camino, cuando iba a matar a más cristianos. Pero Dios lo tuvo que hacer de esa manera, porque Pablo era un hombre necio, era un hombre duro, un hombre que aunque Dios le hubiera hablado por el profeta, incluso pudo haber hasta matado al profeta antes de obedecer a Dios. Por eso tuvo que Dios presentársele personalmente a Pablo para que él entendiera que el llamado era algo de Dios. Pero el llamado no es místico, querido hermano, no es algo que mucha gente dice, pero predicador, es que ¿cómo yo sé que soy llamado? ¿Cómo yo sé que soy alguien que Dios está pidiéndole que le sirva en el ministerio? Y me estoy refiriendo al llamamiento de tiempo completo. Porque todo cristiano, quiero que usted entienda esto, todo cristiano somos llamados a llevar una vida de santidad, una vida dedicada a Dios, una vida entregada al Señor. Pero no todo cristiano es llamado al ministerio de tiempo completo. Tal vez usted nunca va a ser llamado al ministerio de tiempo completo. Tal vez usted simplemente va a ser llamado a ser un buen cristiano, a que se dedique a su iglesia, a que trabaje en su iglesia, a que apoye a ese hombre que es su pastor, a que apoye a los jóvenes de su iglesia, a los hermanos de su iglesia, pero tal vez usted no va a ser llamado. Pero déjeme decirle algo, usted no es menos por el que sí es llamado de tiempo completo. Pero el que es llamado de tiempo completo, déjeme decirle algo, es un privilegio que seamos nosotros llamados de tiempo completo. Porque la misma palabra de Dios dice, el apóstol Pablo dice que los llamamientos, los dones y los llamamientos de Dios, ¿qué son? Irrevocables. Cuando Dios nos llama, el llamamiento no se puede quitar. El llamamiento no se puede alejar. ¿Recuerda usted a un hombre llamado Jonás? Que decía, ay, yo me voy a ir de Nínive, ¿verdad? Porque yo no quiero predicar en Nínive, yo no quiero hacer la voluntad de Dios. Y se embarcó, se subió a una barca. ¿Y qué hizo Jonás? ¿Qué hizo Jonás? Ah, no, yo me tapo los oídos, no escucho la voz de Dios, no quiero escuchar lo que dice Dios, y voy a pescar y voy a irme a la otra ciudad. Y entonces Dios, de una o de otra manera, tuvo que traer a Jonás del mar, estaba en medio del mar, y llevarlo de nuevo a la ciudad de Nínive. Tuvo que comérselo un pez, y ese pez estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches hasta que lo vomitó. Y entonces Jonás, después de que lo vomita el pez, entiende que Dios le estaba diciendo que tenía que estar en Nínive. Querido hermano, déjeme decirle algo, no espere a que cuando Dios le llame tenga que pasar situaciones en su vida para que usted o yo entendamos que el llamamiento de Dios es lo que Él quiere para nuestra vida. Porque muchos cristianos saben en su vida que Dios le está llamando, dígame. Y por lo menos, si ya cuando uno sabe que tiene que hacer eso, pero tiene necesidad de su casa y pues por lo menos, en mi caso, que Dios me llamó a eso, ¿verdad? Pero estoy como decirle, necesitaba conseguir un empleo, ¿sí me entiendes? Porque necesitaba más producción, porque tengo 3 niños todavía, yeah. Y se me hace difícil, ¿no? Y es difícil. Ya, yo ahorita les voy a dar unos consejos acerca del llamamiento, pero quiero que usted preste atención. Pablo está diciendo eso y gracias, hermana, por su pregunta, yo ahorita se la voy a responder. De hecho, está aquí en la enseñanza que les voy a dar. Quiero que usted entienda algo. El llamamiento no es místico. Escúcheme bien lo que le voy a decir. No se sorprenda si Dios le llama. Ay, Dios me llamó de tiempo completo. ¿Qué voy a hacer ahora, verdad? No. Al contrario, siéntase privilegiado. Quiero contarle un poquito de mi historia. Ahí está mi esposa, ella puede confirmarle eso. Yo vengo de una familia bien humilde. Si usted piensa que usted vive humilde, usted no vive humilde, sinceramente. Si usted tiene un techito, tiene una casa, tiene una sala, tiene una camita, usted está en un lujo.
Nosotros vivimos en una familia humilde, nuestra casa era de cartón, todo era cartón. No había paredes de concreto, y mi esposa lo sabe, no había paredes de concreto, todo era cartón. Había una cama para todos los hijos, una sola cama. Y cuando fuimos creciendo teníamos que dormir en el piso. ¿Ok? Y después, escúcheme lo que le quiero decir en esta noche. Después de lo que nosotros vivimos, y cuando Dios me llamó, entonces yo fui como usted. Dudé que Dios me estaba llamando. La pregunta que hice es, Señor, ¿verdaderamente me estás llamando a mí? ¿Verdaderamente soy yo a quien yo debo, verdaderamente yo soy el que quieres que yo te sirva? ¿Por qué? Porque muchas veces en el llamamiento hay duda. Y es normal. No se preocupe, es sumamente normal. Pero el llamamiento de Dios, cuando usted lo recibe, es irrevocable. La cosa no cambia. Jonás estaba en el vientre del pez. Y yo creo, no lo dice la Biblia, pero yo creo que Jonás sabe qué es lo que pensaba todo el tiempo, ese tiempo que estaba en el vientre del pez. Yo tengo que estar en Nínive. Yo sé que Dios quiere que yo esté en Nínive. Y el pensamiento tal vez de Jonás era, yo necesito estar en Nínive. Debo de estar en Nínive. Y cuando salió... No quiso hacer caso con el primer llamado, ¿cierto? Claro. Ahora, le estoy diciendo que el llamamiento de Dios es ¿qué? Irrevocable. Jonás ya tenía el llamado de Dios. Y escúcheme, cuando Dios nos llama, ya nos llamó. No, pero es que yo no quería ser llamado. No, es que no quería ser llamado. Es que el plan divino de Dios es que Dios quiere que tú, que eres alguien que Dios puede usar, así como Dios usó a Jonás, así como Dios usó a Jeremías, a Isaías, como Dios usó a David, como Dios usó a los diferentes hombres en la Biblia, así Dios te quiere usar. Pero es que yo no soy un buen orador, o yo no soy alguien que pueda ayudar a alguien, tal vez no tengo la capacidad. Escúcheme, Dios no está buscando que tú seas una persona preparada. Dios le va a preparar a usted para lo que Él quiere que usted haga. Dios le va a dar la capacidad a usted. Predicador, es que yo soy muy nervioso. Es que, predicador, yo no sé la Biblia. O predicador, es que yo no sé cómo hablar con las personas. No se preocupe. Dios le va a dar la autoridad y las palabras correctas para que usted sea la persona que Él quiere que usted sea para el ministerio. Pero escúcheme bien. Ahora enfocándome a este tema del llamamiento de tiempo completo. Cuando nosotros somos llamados al ministerio, acerca del llamamiento completo, hay que entender que es un llamado santo. Santo. Es un llamado santo. ¿Ok? Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre llamado y escogido? ¿Es lo mismo, no? Dios llama. Cuando Dios llama a alguien, es una cosa que Dios ya en su omnisciencia y en su bondad y en su deidad, Él ya lo dijo. ¿Sí me está entendiendo? Dios lo escoge. No puede haber un llamamiento si no hay algo que Dios escoja. ¿Sí me está entendiendo? Dios ya lo dijo desde antes de la fundación del mundo. O sea que Dios ya lo escogió. No hay una diferencia entre llamado y escogido, pero Dios ya lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Si Dios ya nos escogió, entonces Dios en su momento, ¿qué va a hacer? Nos va a llamar. ¿Ya comprendió la importancia? No es que, es que Él es escogido y Él es llamado. No. Dios escogió que todo el mundo sea salvo. ¿Sí me está entendiendo? Y Él llama a todo el mundo que sea salvo. Cada quien va a decidir si aceptar ese llamamiento de salvación o no. Pero refiriéndonos al llamamiento de tiempo completo, Dios sí dice, ya lo leímos aquí, que hay dos cosas que Él cuando lo da, no lo quita, que son los dones y el llamamiento. Cuando Dios nos llama, Él nos llama como llamó a Jonás. Jonás dice que salió del pez y salió corriendo. ¿Y a dónde fue? A Nínive a predicar. Él predicó en Nínive. Él no quería, él no deseaba predicar en Nínive. A él no le gustaba predicar en Nínive. Incluso muchos historiadores dicen que Nínive era una ciudad perversa. Incluso muchos historiadores creen que mataban a los predicadores. Creo yo que era el mayor miedo de Jonás, que lo iban a matar. Por eso tal vez Jonás no quería estar en Nínive, pero Dios le dice, no, Jonás, tú necesitas estar ahí
porque yo, a través de ti, la gente se va a arrepentir de Nínive y toda la ciudad de Nínive se va a volver a mí, otra vez se va a arrepentir y van a venir a mí, a mis pies. Querido hermano, cuando Dios nos llama, es que Dios ya tiene un plan en nuestra vida. Mucho, hermano, y eso sucede con todos, en mí sucedió hace muchos años atrás, nos preguntamos, pero ¿qué quiere Dios que yo haga? Hermano, Dios ya tiene algo planeado para usted. Amén. En el momento, Dios le va a ir mostrando poco a poco qué es lo que Él quiere que usted haga para el ministerio. Amén. Pero ¿sabe cuál es el problema del cristiano que quiere saber ya ahorita? Ay, pero pastor, si hubiera un libro que dijera qué voy a hacer mañana para Dios, no, me ya estuviera ahí viendo. No, Dios nos lo viene mostrando poco a poco. Recuerde, el llamamiento de Dios es santo. El llamamiento de Dios es celestial. El llamamiento de Dios es santo, pero el llamamiento de Dios es celestial. Es algo celestial. Imagínense, hermano, el creador del universo le está llamando. No le está llamando al presidente de la República de Colombia o de México, de los Estados Unidos o de alguna ciudad de Europa. No, le está llamando al creador del universo. Le está hablando a aquel que formó los cielos y la tierra, aquel que creó todo lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Es un llamado celestial. Entienda que el llamado que Dios, si Dios ya se lo puso a usted, es un llamado santo y es un llamado celestial. Es un llamado del cielo. Un llamado del Creador que le está diciendo a usted y a mí que Él quiere que nosotros le sirvamos con toda nuestra vida. Le vuelvo a repetir, hay algunos que Dios va a llamar, en general a los cristianos, a servir en la iglesia, pero hay algunos como nosotros que nos va a llamar a ser llamados de tiempo completo. El llamado no solamente es santo, el llamado es celestial, pero el llamado, escúchame bien, es único. El llamado es único. No cualquiera es llamado, querido hermano. Póngase a pensar, mire, yo vengo de un país 120, ahora 130 millones de habitantes en México. Y de los 130 millones de habitantes, Dios escogió que David le sirviera de tiempo completo. Póngase a pensar, usted está aquí en Colombia, ¿cuántos habitantes hay en Colombia? Muchos. ¿Cuántos millones? Sí, pero no sé. No sabemos exactamente cómo. ¿Alguien de ustedes, hermanos, sabe cuántos millones hay aquí en Colombia? Más de 53 millones. 53 millones. Y póngase a pensar, usted fue llamado en medio de 53 millones. Ay, pastor, es que sí soy llamado, pero a veces me agüito, me desanimo, ¿verdad? Como que yo digo, ¿qué es lo que Dios quiere? No es llamado. Yo todos los días me despierto y le digo, Señor, gracias por llamarme al ministerio. Yo le digo, Señor, gracias por tenerme en este lugar. He conocido tantos países, gracias a Dios, que tal vez yo nunca hubiera conocido si yo no hubiera sido llamado. He estado hasta el otro lado del mundo en China predicando. Y tal vez yo no hubiera estado allá en China si yo no hubiera sido llamado. He estado allá en África, del otro lado del mundo predicando. A lo mejor yo no hubiera estado allá si Dios no me hubiera llamado. Le doy gracias a Dios por su llamado. Amén. Podemos decir que usted está bien agüitado porque Dios le llamó. No sabe si usted tal vez va a ser el hombre de la siguiente generación que va a tener la iglesia más grande en esta ciudad o en este país, o va a ser el evangelista que va a impactar a esta nación. ¿Sí me está entendiendo? Tengo un amigo allá, le contaba a mi esposa, ¿verdad? Un amigo, le voy a decir su nombre porque esto no está en internet, ¿verdad? Esto es privado, pero tengo un amigo, se llama Misael, y es un muchacho que estuvo en el colegio 3 años después de mí llegó, y él preguntaba mucho, después de graduar, ¿qué hago? Y me preguntaba, ¿qué debo de hacer? Sirva a Dios. Se casó, se fue a su ciudad, no estaba cómodo, me dijo, oye, ¿qué debo de hacer? ¿Crees que debería regresar allá a servir a la iglesia? No estoy haciendo algo. Tú vente, le dije, le animé, vente para acá. ¿Pero qué voy a hacer? Tú vente, Dios nos va a dar el privilegio de servir y Él nos va a dar la manera de poder servirle. Y por muchos años ha estado viajando conmigo, ahí está mi esposa, ella lo sabe, ha estado viajando conmigo. De hecho, creo que vino la otra ocasión, ¿verdad? La otra ocasión que venimos aquí con el pastor, es un gordito, sí, tal vez usted se acuerda, un gordito de lentes. Gloria a Dios. ¿El que no estaba casado? ¿Verdad? El que no estaba todavía, no, el que ya estaba casado, un gordito de barba. Ya. Gloria a Dios. El mes anterior, el pastor
Héctor de la iglesia, que es asistente del pastor Wayne, le dio la oportunidad de organizar una campaña de diciembre para los niños, juntar juguetes en la iglesia y regalarlos. Y Dios lo bendijo de una manera especial en el estado donde fue. Miles, literalmente, miles de personas escucharon el evangelio. Miles de personas. Amén. Yo me gozo con él. ¿Sabe por qué? Porque a él está ahora, creo yo, comprendiendo que el llamado que Dios le dio es único. Amén. Lo que él está haciendo es único. Un día tal vez usted dice, pero pastor, a lo mejor yo no voy a predicarle a multitudes. Tal vez no le va a predicar a multitudes. Pero si usted es el hombre o la mujer que va a impactar la vida del siguiente hombre que va a cambiar la generación de este mundo, usted ha hecho mucho para Dios. Amén. Mi pastor en Cuernavaca, ¿verdad? Yo que lo recuerdo siempre en mi corazón, se pone feliz y a la misma vez se pone tierno al recordar a mi pastor. Dos hombres que amo mucho allá en Cuernavaca, pero uno de ellos se llama Juan Carlos. Venimos de una iglesia pequeñita, somos tal vez 50 hermanos, pero ese hombre estuvo ahí todo el tiempo de los momentos más difíciles de nuestra vida, en lo familiar y en lo espiritual. Y ahora que yo lo veo, siempre que lo veo, pastor, gracias. Él no ha ido a China, él no ha ido a África, pero él fue el hombre que Dios quiso que él fuera para instruirnos y enseñarnos. Y si no hubiera estado mi pastor en los momentos que más lo necesitábamos, tal vez yo no estaría usted hablando de hoy en esta noche. ¿Sabe por qué? Porque el llamamiento de Dios es irrevocable. ¿Sí está entendiendo la importancia del llamamiento de Dios? Amén, amén. Tal vez dice, pero pastor, yo no voy a ser conocido. No, no necesitamos ser conocidos. Cristo necesita ser conocido. Amén. Yo solamente necesito enseñar a la gente. Imagínense que yo le hubiera dicho a Misael, vete por allá, ¿verdad? No. O yo le hubiera dicho a Dios, Señor, yo no quiero el llamamiento. Tal vez Dios hubiera usado a otra persona para que él hiciera lo que está haciendo. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Yo le podría mencionar a muchos jóvenes así, algunos que ya están de misioneros aquí en Sudamérica, que Dios nos ha dado el privilegio de animarlos y ayudarles a llegar a donde Dios quiere que estén. Ahora un joven que Dios me ha dado el privilegio de ayudarle, ahora de Estados Unidos, y yo me gozo, mi corazón está feliz, y voy a empezar una iglesia allá. Amén. Estamos ayudando a otros jóvenes, quiere ir a Paraguay, otro joven que quiere también ser pastor en México, lo estamos animando, apoyando. Pero escúchame bien, si usted no comprende que el llamamiento de Dios es irrevocable, usted no comprenderá el gran llamamiento que Dios le ha puesto en su corazón. El llamamiento de Dios es santo, el llamamiento de Dios es celestial, y el llamamiento de Dios es único. Le quiero dar estas cosas para que usted entienda el llamamiento de Dios, para que usted entienda el llamamiento de Dios. Muchos se preguntan, ¿cómo es el llamado? ¿Verdad? ¿Cómo es el llamado? ¿Qué sucede en el llamado? Mire primera de Samuel, por favor. Ahí vamos a encontrar la historia del profeta Samuel, el mejor ejemplo, creo yo, acerca del llamado y cómo es que Samuel trató con el llamado de Dios. Primera de Samuel, capítulo 3, por favor. Algo que usted debe de entender es que el llamado de Dios proviene de Dios, no de un hombre. Escuche lo que le quiero decir. Cuando Dios le llama, le está llamando Dios. Métase eso en la cabeza. Eso métase en la cabeza. Cuando Dios le llama al ministerio, es Dios quien le llama. No el pastor de la iglesia, no su pastor, no la hermana de la iglesia, no el líder de la iglesia. Es Dios quien le está llamando a usted. No, es que yo me desanimo, pastor, porque es que el pastor me dijo que hiciera esto y ahora ya no quiere que lo haga, o ya me quitó de la clase. Pero hermano, usted no está sirviéndole al pastor, usted le está sirviendo a Dios. Sírvale a Dios. Claro, servimos a Dios muchas veces a través del hombre. Yo estoy bajo el ministerio de mi pastor y yo sirvo a Dios a través del ministerio de mi pastor, el pastor Kevin Wynn ahora. Y yo hago y obedezco lo que mi pastor me está diciendo, porque la Biblia dice que lo obedezca. Pero escúcheme bien, yo sirvo a Dios. Si un día Dios me dice, ve y muévete a otro lugar, yo no voy a decir, ay Señor, pero mi pastor no me ha dicho que me mueva. No, yo voy a ir porque Dios me está diciendo que yo me mueva. ¿Sí me está entendiendo? Usted entienda eso, que el llamado proviene de Dios. ¿Ok? Proviene de Dios. Si no ha venido de Dios, quiere decir entonces que Dios no le ha llamado. Pero ¿cómo usted se da cuenta? Mucha gente se pregunta, ¿cómo es el llamado? Mire primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba. ¿Qué hacía Samuel? Ministraba. Ahora, estaba ocupado. Escúcheme, esto es para que usted también lo aprenda.
Dios no vaya, yo no creo que Dios llame a gente floja al ministerio. ¿Ok? Cierto. Porque ahí dice, no, es que Dios me llamó pastor, pero no gana almas, no se involucra en la iglesia, no va a la ruta, no le predica a la gente, le pide al pastor que haga algo y se enoja. ¿Sí me está entendiendo? Yo no creo que Dios esté llamando a alguien que no quiera servir en su iglesia. ¿Para qué Dios va a llamar a alguien que no quiere servir en su iglesia? ¿Sí me está comprendiendo? Pero una persona que de pronto quiere servir a Dios está ocupada, ¿cómo hace? Ah, bueno, ahorita ya les voy a dar lo que la misma hermana me dijo, ¿verdad? Ahorita yo les Yo voy lo a dar estoy unos haciendo, consejos. sino que pues, está con una gran cosa porque los niños tienen que estudiar, entonces vienen los gastos del colegio y viene mucho más. Claro, Exacto, y a veces se aleja uno del propósito de Dios porque todo está enfocado en otras cosas. En Yo- trabajar. yo ahorita les voy a dar O ese cuando, por consejo. ejemplo, uno vive lejos y pues a veces se le hace difícil estar en todas las actividades de la iglesia. Claro. Y ya que uno también trabaja. Ahora yo les voy a dar un consejo. Ahí vamos a llegar, pero primero es esto. Muchos se preguntan, ¿cómo es el llamado? Mire lo que dice. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli. Ahora, dése cuenta, para que yo creo que Dios llama a alguien que está sirviendo en la iglesia, pero que también tiene el deseo. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Y está bajo la autoridad de alguien. ¿Quién está? Samuel está bajo la autoridad de quién? De Eli. Si usted está por el deseo de servir a Dios y sirve a Dios en su iglesia, tal vez no se puede involucrar 100%, pero sirve a Dios en la iglesia, yo creo que Dios en su momento le va a llamar a usted, o tal vez ya le llamó, pero bajo la autoridad también de su iglesia, ¿ok? Dice, la palabra de Jehová es, ¿qué sucedía? Escaseaba. Algo que debe de entender es que Dios llama a predicadores y a esposas para que sean esposas de predicadores o de misioneros o de evangelistas o maestras o diferentes cosas. Él llama porque siempre la palabra de Dios escasea en el mundo, siempre. Vivimos en una generación donde usted sale allá afuera, yo salí con mi esposa ayer, estamos caminando, yendo al parque, y cuánto pecado hay en la calle. Solo de aquí al parque, los hermanos de aquí de la iglesia, 3 cuadras para llegar al parque, cuánto pecado. Usted sale allá, hermano, allá los que están atrás de la pantalla, sale 3, 4 cuadras y cuánto pecado hay para allá. Dios llama a alguien al ministerio para predicar su palabra. ¿Por qué? Porque escasea su palabra. ¿Sí me está entendiendo? Sigamos leyendo. Sigamos leyendo. ¿Cómo es el llamado? Dice, y aconteció, versículo 2, un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba, ¿qué dice? Durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, ¿qué dice? Jehová llamó a Samuel. Ahora entienda algo. La gente dice, o muchos cristianos se preguntan, ¿cómo es el llamado de Dios? Yo le dije al principio, el llamado de Dios no es místico, ¿ok? No necesita una bola aquí, como de las brujas, ¿verdad? Necesita una bola que diga, Una bola de cristal. "Ay, Señor, dime qué tengo que hacer. A ver, la bola está para. Ay". No. Entienda algo. ¿Cómo es el llamado de Dios? Alguien que me diga de ustedes, ¿cómo es el llamado de Dios? Alguien que me diga. Él no va dirigiendo. Él proviene de Dios. Sencillo. El llamado de Dios proviene de Dios. ¿Ok? ¿Y cómo sé que Dios me está llamando? ¿Cómo sé que Dios me está llamando? Samuel, Dios le habló con una voz tangible. ¿Sí me está entendiendo? Pero escúchenme lo que le voy a decir. En la actualidad Dios ya no le va a hablar con una voz tangible. Pero hay una voz. Todavía hay una voz. Da el corazón. La del Espíritu Santo. Dios ya no le va a decir, David, quiero que me sirvas. David, quiero que me sirvas. No. Dios le va a hablar a través de la Biblia, que Dios va a usar la Biblia con su Espíritu Santo para que Él me deje saber que yo quiero servir. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí me está comprendiendo entonces en esta noche? Quiero que usted entienda. ¿Qué es el llamado? El llamado de Dios proviene De Dios. de Dios. Siguiente pregunta. ¿Qué hacer si Dios me llama? ¿Qué debo de hacer si Dios me llama? ¿Qué debo de hacer? Servirle. Obedecer. ¿Qué hago si Dios me llama? Sencillo. Obedezca. Cuando Dios llamó a Abraham, ¿qué hizo Abraham? Le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te doy
la tierra que fluye leche y miel. ¿Y Abraham qué hizo? Ay, Señor. Y escúcheme, no se agüite lo que le voy a decir, ¿ok? Escúcheme, querido hermano. Dios, Abraham le dijo, Señor, ¿y mis vacas qué pasó? ¿Y mis chivos? ¿Quién se va a quedar con mis chivos? Señor, pues si allá tengo todo, dice el amigo, ahí tengo ya todo mi trabajo, ¿qué voy a hacer? No, Abraham dijo, ¿tú quieres, Señor? Yo voy. Ok, ahora escúchame, Abraham no dejó las vacas, no fue tonto. ¿Okay? Él tomó sus vacas y se las llevó donde Dios lo pidió. Ahora quiero que entienda algo, el llamado de Dios no está peleado que sea inteligente, no está peleado eso, ¿ok? Pero ¿qué estoy tratando de decirle? Abraham obedeció. ¿Sí me está entendiendo? Samuel, ¿qué hizo? Obedeció. Noé, ¿qué hizo? Obedeció. Y podemos ir a través de la Biblia, cada uno, que aunque no querían, al final terminaron obedeciendo. Entonces, ¿qué hago si Dios me llama? ¿Qué hago? Obedezca. Yo le pregunto y usted responda, si no me responde. ¿Dios le ha llamado a usted al ministerio de tiempo completo? Si Dios le ha llamado a usted de tiempo completo, le voy a dar un consejo. Fácil y sencillo. Obedezca a Dios. Amén. Pastor, no quiero obedecerle a Dios. Pastor, no quiero hacer la voluntad de Dios. Pastor, no le quiero obedecer. Dios le va a llevar a donde Él quiere y lo va a hacer de la manera que Él pueda hacerlo. Y uno ¿cómo se da cuenta? De pronto siente el deseo. Sí. Déjame decirle algo, como lo mencioné ya hace un momento, Dios usa algo. ¿Qué usa? El Espíritu Santo. ¿Y cómo lo usa el Espíritu Santo? Con la Biblia, con la predicación, con el consejo, incluso en su corazón le va a dejar, dice Pablo, que el Espíritu de nosotros da testimonio al Espíritu de Dios, que somos hijos de Él, y ese mismo Espíritu Santo nos va a dejar a saber a nosotros que nosotros debemos de servirle a Dios de tiempo completo. Si usted siente y si usted sabe que Dios le está llamando de tiempo completo, no sea místico, Dios le está llamando de tiempo completo. ¿Será que Dios me está llamando de completo? Yo siento en mi corazón, yo creo que estoy sirviendo a Dios. Pero Pablo, escúcheme, si usted dice, yo no he sentido nada, Pablo dice, si alguno desea obra, si alguno desea obispado, Pablo dice, buena obra, desea. A veces tal vez Dios no le va a llamar a usted, pero si usted desea el obispado, o sea, si usted desea ser un predicador, Dios dice, buena obra estás deseando. También lo puede ser, sin ningún problema. Yo conozco pastores laicos. ¿A qué me refiero laico? Que nunca tuvieron un llamado, simplemente quisieron cubrir la necesidad. Y están teniendo tremendas iglesias, ¿verdad? Entonces quiero que usted entienda, cuando Dios le llame, ¿qué debe de hacer? Obedecer. Siguiente pregunta. ¿Cómo saber si Dios quiere que sea? Ahora yo le dije que va a ser enfocado a este tema porque es la manera en que el pastor me había pedido. ¿Qué debo de hacer si Dios quiere que sea misionero? ¿Qué debo de hacer si Dios quiere que yo sea un misionero? Ay, Señor. ¿O cómo saber si Dios quiere que sea misionero? Anote esto. Usted va a saber que Dios quiere que sea misionero, primera cosa, a través de la Biblia. A través de la Biblia. Pastor, ¿cómo yo sé que Dios quiere que sea un misionero? Primera cosa que Dios va a hacer, la Biblia. La siguiente es la oración. La oración. La siguiente es, anote el siguiente, la siguiente es el deseo. ¿A qué me refiero deseo? Que Dios va a poner en usted el deseo de ir a algún lugar. Y la última cosa es el consejo. Ya nos queremos ir. ¿Verdad? El consejo. Amén. Cuento mucho. El consejo. 4 cosas que Dios va a usar si Él quiere que usted sea misionero o incluso pastor. Que usted sea pastor en su ciudad o en otra ciudad de su país. 4 cosas. Primera es la Biblia. No venga a decirnos, pastor, es que yo soñé que Dios quería que fuera misionero. No. Mi pastor lo que le haría es darle una patada y le saca. Literal, le da una patada y lo saca de la oficina.
Dios nunca le va a hablar fuera de la Biblia, Dios siempre le va a hablar a través de la Biblia. Amén. La Biblia, ¿la qué? La La oración, El el deseo y el y el consejo. consejo. Esas 4 cosas Dios va a usar. Si Él quiere que usted sea misionero o pastor incluso en otra parte de su país. Pastor, pero ¿qué debo de hacer? Ya voy a esos consejos, no se preocupen. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer yo para llegar a ese lugar? ¿Cómo me preparo para llegar a ese lugar? ¿Sí se ha preguntado? Si Dios me dice que vaya a Bogotá, ¿qué voy a hacer para llegar a Bogotá? Ganar almas. ¿Verdad? Uno se pregunta, ¿qué debo de hacer? Anota estos consejos. ¿Qué debo de hacer para llegar al campo? Ya sea misionero o al campo donde Dios le esté llamando a usted, sea en su propio país o incluso en su propia ciudad, otra parte de la ciudad de donde usted está. ¿Qué debo de hacer para llegar al campo? ¿Qué debo de hacer? Anótelo y lo voy a ir explicando uno por uno. Primera cosa, ore, lea su Biblia y pida consejo. Estas 3 cosas antes de que usted se vaya al campo. Ore, lea su Biblia y pida consejo. Por lo que más quiera, querido hermano, no se vaya sin hacer estas 3 cosas. Orar, leer su Biblia y pedir consejo. Yo le voy a decir algo, ¿ok? Y esto no es hay hermanas, yo sé que son de aquí de Venezuela, pero no quiero que se ofendan ustedes lo que voy a decir. Yo en el 2015 yo tenía el deseo de ir de misionero a Venezuela. Y yo hablé con mi pastor. Venezuela en ese tiempo estaba pasando por un momento muy difícil. Y ustedes lo saben, ¿verdad que sí? Ya lleva años. Y el pastor me dijo, hermano, yo sé que Dios te está llamando a ese lugar, pero como iglesia, escúcheme el consejo que me dio, no vamos a poder apoyarte económicamente porque no podemos enviar los recursos ahorita por todo el problema que está teniendo los gobiernos de los países. Entonces yo no te aconsejaría que te fueras ahora porque no vas a poder vivir, porque no vas a tener dinero. Era muy difícil. Ahora la pregunta es, ¿fue un buen consejo o un mal consejo? Buen consejo. Pero imagínense que yo le hubiera dicho a mi pastor, pastor, pero ¿por qué usted me está diciendo que no me vaya? No, yo me voy a ir allá, yo voy a trabajar. O no, yo me voy a ir y yo veo la manera de, imagínense, yo hubiera ido a Venezuela, ya me hubiera regresado los siguientes 6 meses. ¿Sí me está entendiendo? Es la importancia de orar, de leer su Biblia y de pedir consejo. Pida consejo, ¿ok? Ahora sí, siguiente cosa. ¿Qué hago para ir al campo misionero? Mi teléfono se va a apagar, no sé si está por ahí mi cargador. Por favor, tráemelo. Allá. No puede apagarse. ¿Qué hago para llegar al campo? Ya sea misionero o sea que va a ser pastor en Colombia o en alguna ciudad de Colombia. Busque apoyo económico. Si usted va a ser misionero, busque apoyo económico o le llaman sostén económico. Estos ya son consejos básicos. Fuera ya no, incluso es bíblico, pero ya cosas prácticas. Busque sostén económico. Busque sostén económico. No pierdan ese botón de aquí mismo. Con el que de atrás. ¿Qué debo de hacer si Dios me está llamando a ser misionero? Muy bien. Entonces le estoy diciendo que ya son consejos prácticos. Busque apoyo económico o sostén económico. ¿Ok? Ahí, esta es la explicación. Escúchame. Esta es la explicación. Cuando usted pida apoyo económico, si usted va a ser predicador, o allá usted, querido hermano, va a ser predicador, pida apoyo según al país al que va. ¿Ok?
Por ejemplo, si yo voy a Estados Unidos, ¿cuánto necesito para vivir en el mes? ¿Qué voy a hacer? Pues voy a investigar. Requiere echarle coquito. ¿Qué voy a investigar? ¿Qué voy a investigar? ¿Cómo hacer un presupuesto? Voy a hacer un presupuesto. ¿Cómo es la economía del país? Ok, yo sé que en Estados Unidos la gente, el salario básico son $500 a la semana. Y mensualmente la gente va a estar ganando de $2,000 hasta $4,000. Pero yo tengo una familia de 3, necesito pagar una renta, necesito pagar luz, necesito pagar carro, necesito pagar gasolina. ¿Sí me está entendiendo? Entonces usted pida el apoyo acorde al país al que va. ¿Ok? Siguiente cosa, estamos casi por terminar. Pida qué debo de hacer cuando llego al campo misionero o qué debo de hacer para llegar al campo misionero. Estos son consejos prácticos. Pida apoyo económico. Lo más correcto es que usted pida apoyo económico en su país, las iglesias de su país. No es malo que usted vaya a otro país, pero involucra a las iglesias de su país. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las iglesias de su país van a recibir la bendición del dar. ¿Qué dijo Jesús? Más bienaventurado es dar. ¿Qué? Recibir. Entonces, si usted pone a sus iglesias locales de su país que den, Dios va a bendecir a su país, Dios va a bendecir la economía de su país y Dios va a bendecir las iglesias de su país. ¿No quiere que Dios bendiga a su país? Amén. Claro, yo quiero. Yo por eso involucro a mi país. ¿Sí me está entendiendo? Siguiente punto, rápidamente. Prepare a su familia. Prepare a su familia. Esa es una respuesta para usted, hermano. Prepare a su familia. Escúchelo. Prepare a su familia espiritualmente. Espiritualmente. Emocionalmente. Emocionalmente. Físicamente. Y en su salud. Y en su salud. Pero usted dice, pero predicador, es muy exagerado eso. No, querido hermano, en serio que no. Es muy bueno. Le prometo que no es exagerado. Porque usted va a preparar a su familia espiritualmente. Porque a donde usted va es un país diferente. ¿Sí me está entendiendo? ¿Por qué emocionalmente? Porque a donde ellos van a cambiar toda su rutina de vida. Y emocionalmente van a cambiar también. ¿Sí me está entendiendo? Puede ser que el clima incluso les afecte en sus emociones. ¿Sí está comprendiendo? Entonces necesita usted preparar a su familia. Emocionalmente, ¿por qué? Porque escúcheme, puede ser que un día haga falta. ¿Qué es esto? Money. Dinero. Mire, no se asuste, el ministerio es dinero, ¿ok? Yo traigo dinero aquí, ¿ok? No sé cuánto es esto, simplemente traigo dinero. Solo cambié dinero, pero escúcheme. Tiene Usted puede ser que un día traiga así, mucho dinero. Puede ser que usted un día diga, oh, wow, el predicador trae mucho dinero, wow, ¿verdad? Pero puede ser que un día ya nada más traiga esto. con eso se hizo sentido. 2013. ¿Ve la importancia de preparar a su familia espiritualmente y emocionalmente? Porque imagínense que yo le diga a mi familia, mira, gracias a Dios Él nos está bendiciendo, pero que yo después diga a mi familia, pues no me traigo los $1,000. ¿Qué hacemos? ¿Compramos un pan o algo? ¿Para comer? ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí me está entendiendo? Dios bendice, Dios bendice. ¿Ok? Quiero que usted entienda eso, Dios bendice. Y Él nunca nos va a dejar. Amén. Amén. David dice, yo nunca he visto justo y nunca lo he hecho. Yes. Nunca lo he hecho. Pero escúcheme bien, prepara a su familia emocionalmente. ¿Ok? Amén. Espiritualmente. Rápidamente, la siguiente cosa. Regálame 5 minutos, hermano. Yo sé que usted ya quiere irse a dormir, ¿verdad? Pero yo quiero darle esta clase y ya estoy por terminar. Investigue al lugar donde va a ir de misionero. Investigue, investigue. Si es un país, investigue el país. ¿Qué voy a investigar, pastor? ¿Qué voy a investigar? Anote esto, investigue su cultura. Investigue su cultura.
Investigue su comida. Investigue su moneda. Su gobierno. Su estabilidad. El sistema de salud público, el sistema de salud público. Eso ya no prendió, güey, creo que ¿sí estaba conectado? Sí. Estamos conectados ya. Bueno, ¿sí me siguen escuchando ahí, hermanos, ustedes? Ya no me van a ver, pero sigan escuchando, por favor, ¿ok? Oye, se cambió. No. Gracias, mío. Muy bien, sí. Ya estoy por terminar. Investigue la educación. La educación. La educación. Pero usted dice, pero pastor, ¿por qué quiere que haga todo esto? Si usted un día Dios le llama a ser un pastor, un misionero, si incluso Dios le llama a ser un misionero aquí en Colombia, no es la misma comida aquí en Medellín que allá en Bogotá. Sí. No es el mismo sistema de salud aquí en Medellín que allá en Cartagena. Ese es otro estado, ¿verdad? Que en Cartagena. Ciudad. O ciudad Cartagena, ¿no? ¿Se entiende? Entonces quiero que usted comprenda, cuando usted le estoy diciendo de investigar, eso le va a ayudar porque usted tal vez dice, pero pastor, ¿por qué tengo que investigar el gobierno? No es lo mismo ir a Mozambique, que el gobierno es autoritario y que está aliado con grupos terroristas, a que yo vaya a Estados Unidos, que es todo lo contrario. ¿Sí me está entendiendo? La importancia de que usted investigue antes de llegar a ese país es de suma importancia, porque cuando usted llega al país, usted ya llega con un conocimiento anticipado de lo que ese país puede pasar. ¿Sí me está entendiendo? Pastor, ¿por qué voy a investigar la estabilidad? Investigue la estabilidad porque hay veces que hay países que son muy inestables. Y a veces los ministerios no van a funcionar en países inestables. Yo sí le digo, vaya a ser misionero a Siria. Puede ser que mañana haya una guerra civil otra vez. ¿Se entiende? Entonces, por eso necesita investigar todos estos puntos. Dos últimas cosas. Tenga un plan de emergencia. Porque no vivir en una cueva ya así. Gracias, sin hueco. Tenga un plan de emergencia. Tenga un plan de emergencia. ¿A qué se refiere un plan de emergencia? Tengo un plan por si en el país en el que va sucediera una guerra. Entonces, ay, pasa, está bien loco usted, ¿cómo que una guerra? Sí, ya les digo eso. Yo estaba en Ecuador en el año 2019 y estaban habiendo protestas y querían derrocar al presidente. Ya tengo 5 minutos, ¿verdad? Ahí estaba viendo. Escúchame. Iban a derrocar al presidente. Y la gente dijo, mañana, el siguiente día, dice, vamos a derrocar al presidente. No era una guerra de países, pero era una guerra interna. Y dijeron, los que se queden, no hay comida porque se va a bloquear todo, no van a poder salir hasta que nosotros desbloqueemos. Compramos un vuelo inmediatamente y salimos esa noche. Cerraron el país y no lo abrieron 20 días después. Entonces necesita tener un plan de emergencia. No solo por si hay un conflicto, pero también por si hay una enfermedad grave. Conozco varios pastores que han tenido enfermedades graves y no han podido salir del país y atenderse en su país de origen, que tal vez es un poquito mejor del sistema de salud, porque nunca tuvieron un plan de emergencia. ¿Me está entendiendo? Y última cosa, tenga sus documentos siempre al corriente. Tenga sus documentos siempre al corriente. Al corriente. Si un día Dios le llama a ser misionero a África, y un día hay una guerra civil en África, si usted no tiene su pasaporte legalmente bien, no va a salir del país y se va a quedar en la guerra. ¿Me está entendiendo?
Si sus hijos nacen en África y no tienen pasaporte mexicano o colombiano y le piden a usted, por ejemplo, y a los africanos les piden visa aquí en Colombia, sus hijos no van a poder entrar porque ellos tienen un pasaporte africano. ¿Se está entendiendo? La importancia de tener los papeles siempre en regla. Entonces, quiero, hermano, que usted pueda aprender esto y que esto pueda ser de bendición para usted y sobre todo que usted pueda entender que el llamado de Dios es irrevocable. Vamos a orar para terminar. Padre, Señor, sabemos que es muy poco tiempo para aprender de este tema, pero ayúdanos a entender que el llamado que tú nos has dado es un llamado santo, un llamado celestial, pero también es un llamado único, Señor. Me siento privilegiado, Señor, de haberme llamado al ministerio. Te doy gracias, Señor, porque usted me tuvo por digno, como dijo el apóstol Pablo, para llamarme al ministerio. Señor, gracias, ayúdenos a nosotros que hemos sido llamados a seguir llevando a cabo el ministerio en el que usted nos ha puesto, y en el momento que usted nos pida, Señor, salir a algún otro lugar o hacer algo más para usted, que no tengamos miedo, sino que al contrario, podamos salir con ánimo, con gozo, para seguir haciendo su obra. Lo pongo en sus manos, en el nombre de Cristo Jesús, bendice a mis hermanos. Amén. Gracias, hermano, Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano. Chao, pescado. Gracias, pastor. Buenas noches.